Tiny Jens, I'm down here. Where are we? I don't know, but look at this lovely copper. Is that a copper golem? Yes, it must be old, or a time they freeze into statues. Let's build our own copper golem. Maybe it can help us. This one has a lot of life in it. We're saved! The copper golem is a mob that you, the player, can build yourself. It oxidizes over time and loves to randomly press copper buttons. So, they would be added to the game as well. Will they make it to the show on time? Did they save any cookies for Tiny Boo? Do you want the copper golem to join Minecraft? Tune into Minecraft Live on October 16th to cast your vote and change Minecraft forever. Amigos, ya tenemos al tercer mob que va a competir en esta Minecraft Live 2021. Es el golem de cobre. Su utilidad ya lo vieron ustedes, ¿no? En la animación. Aparentemente, si tú creas una estructura de cobre que tenga redstone también y hay botones ahí, este pequeñito los va a ir apretando y se van a ir activando tus mecanismos, ¿no? Serviría para las granjas más que nada. Su fabricación, como vemos aquí, aparentemente son lingotes de cobre, pero un dato a tener en cuenta es que este cobre se oxida, ¿no? Entonces lo mismo pasará con el pequeñito que estamos creando. Al principio de la animación podemos observar que hay un golem pequeñito de cobre oxidado. Ese golem ya no sirve, quedó como una estatua. Así que ellos agarran el lingote de cobre que hay por ahí y crean uno nuevo. Ese tarde que temprano se va a terminar oxidando y va a quedar inservible como el otro que estaba por allá. Esa es su utilidad. Yo honestamente estoy impresionado con este golem. No sé si ese va a ser su tamañito o va a ser un poco más grande, pero piénsenlo bien, o sea, ya sería tener un tercer golem. Aunque claro, este no se quedaría como el otro golem de hierro, ¿no? Que lo creas y ya anda vagabundeando por tu mundo. No, este tarde que temprano va a quedar inservible porque se oxidará. Pero bueno, este es el tercer mob. Honestamente creo que este es el tráiler que más realidad tiene, porque en los otros trailers nos han puesto un poquito más ficticia las cosas. Por ejemplo, en el mob que dice que duplica galletas, en realidad no duplica galletas. Eso me di cuenta ya tarde, porque los desarrolladores salieron a decir que no duplican, solamente recoge los objetos que estén tirados y se los da al jugador, siempre y cuando el jugador le haya dado ese objeto, ¿no? Para que lo vaya a buscar. Es como Patricio en su en su animación. Pero bueno, ya tenemos a los tres mobs. Supongo que hoy va a haber otro video explicándoles bien con detalle de todos los aspectos que traen estos nuevos mobs. Y al final llegaremos a una conclusión de quién es mejor en estas votaciones. Si el ally, si el primer mob o si el golem de cobre. En fin amigos, pues hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado dejen su like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse con campana, porque estamos a menos de 3 días de la Minecraft Live. Bueno, también antes de despedirme quisiera saludar a las siguientes personas y posteriormente el video concluirá.